Buenas tardes para todos los participantes. Queremos agradecerle nuevamente al doctor Lizcano su participación en este webinar acerca de enfermedades del metabolismo. En esta ocasión el doctor Lizcano nos está colaborando con una conferencia de homocistinuria. Los dejamos en este momento con el doctor Lizcano. Queremos igualmente recordarles a todos los participantes que en nuestro laboratorio clínico en Quick Lab nosotros ofrecemos el servicio de cuantificación y detección de aminoácidos por HPLC. Los dejamos con el doctor Lizcano. Muchísimas gracias, doctor Lizcano, por su colaboración en este nuevo webinar. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar aquí en nuestras tardes de neurogenética. Hemos empezado a hablar de aminoácidos, hablamos de fenilcetonuria, hoy vamos a hablar de homocistinuria y en la próxima sesión vamos a hablar de alteraciones de aminoácidos que se acompañan de hiperamonemia. Debo iniciar haciendo pues mi declaración de conflictos de intereses y pues declaro que tengo o he tenido estas relaciones financieras que pudiesen determinar algún conflicto de intereses con esta presentación, pero declaro que las he resuelto y que no recibo honorarios por esta presentación. Entonces he tenido relaciones relevantes financieras como consultor con Recordati, que produce un medicamento para homocistinuria. Recordati también me ha contratado en el pasado para hacer conferencias, y tengo intereses corporativos como dueño, asociado, aliado, representante, etcétera, de compañías en Colombia y en el exterior que también tienen relación pues con el diagnóstico del que vamos a hablar hoy, que son Genética Humana, Quick, Metabolon, Labtronics y PerkinElmer Genetics. Entonces, debo recordar que las enfermedades metabólicas pues son consecuencia de una alteración en alguna ruta bioquímica que se inicia con un sustrato. Ese sustrato, por una serie de reacciones químicas secuenciales, se convierte en un producto final, y estas reacciones químicas están controladas genéticamente. Cuando hay un bloqueo genético por una o varias mutaciones en esa ruta, pues el metabolito o los metabolitos previos al bloqueo se van a acumular, los que están después del bloqueo van a disminuir su concentración, y estos metabolitos excesivamente acumulados tienen dos opciones: interactúan químicamente con otros y los llamamos enfermedades por moléculas pequeñas, como las aminoacidopatías que estamos tratando hoy, o son más bien inertes y se acumulan dentro de las células dañándolas y las llamamos enfermedades por depósito, usualmente las enfermedades por depósito intralisosomal. Adicionalmente, este metabolito acumulado presiona vías alternas que se activan y se generan metabolitos que usualmente no están presentes o están presentes en concentraciones muy bajas. Y por otro lado, presiona vías complementarias en las cuales la producción de metabolitos se va a incrementar, y la sumatoria de todos estos fenómenos pues es lo que ocasiona la enfermedad. Desde el punto de vista bioquímico, el metabolismo humano pues es el conjunto de reacciones químicas que están permanentemente presentándose en toda la economía. Esta gráfica pues representa el metaboloma humano. Con las técnicas de metabolómica que tenemos nos permite entonces identificar en tiempo real las funciones químicas y sus interacciones con los factores ambientales. Y en la medida que el conocimiento ha ido avanzando, pues hemos logrado precisar todas las enzimas que actúan en cada una de estas reacciones químicas, o muchas de ellas, aún hay algunas desconocidas, y las hemos ido delimitando en ciertos escenarios de acción bioquímica. En la oportunidad anterior entonces estuvimos centrados en el tema de fenilalanina, y hoy en este mismo escenario pues entonces nos vamos para otro bloque y vamos a hablar de homocistinuria clásica. No nos vamos a detener en las otras formas de elevación de homocisteína, y es un trastorno de aminoácidos que contienen azufre. La homocisteína es un aminoácido que contiene azufre. Las proteínas de la dieta normalmente pues deben ser transformadas, y esa transformación la llamamos metabolismo de aminoácidos. En el caso que nos interesa, metionina se transforma por una serie de reacciones químicas en homocisteína, y esa homocisteína
toma una ruta de transformación para producir cisteína y finalmente glutatión. Pero no es el único camino que tiene la homocisteína. Este camino, que está determinado por la actividad de varias enzimas, se llama la vía de transsulfuración y es una vía a partir de este momento irreversible, pero un porcentaje de homocisteína por un ciclo, que se llama ciclo de transmetilación de metionina, se va a convertir nuevamente en metionina, y para que esta reacción del paso de homocisteína a metionina ocurra, pues se necesita de la participación de otro ciclo de cofactores, principalmente pues de cofactores de vitamina B, ácido fólico, piridoxina, vitamina D2, vitamina B12, y también errores genéticos o incluso adquiridos, como por ejemplo en el vegetarianismo extremo, van a generar bloqueos que impiden que esta reacción ocurra y también van a aumentar la acumulación de homocisteína. Entonces tenemos elevación de homocisteína, bien sea porque hay un defecto en esta ruta, que es la ruta de transsulfuración, porque hay un defecto en la ruta de transmetilación o porque hay defectos asociados al ciclo de remetilación. Errores en cualquiera de estos lugares van a conducir a que se eleve la homocisteína. Pero, ¿y qué importancia tiene eso? Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Volvamos nuevamente al ciclo. Entonces tenemos metionina y homocisteína como los personajes centrales de esta historia. Recordemos, homocisteína por remetilación va a metionina y forma un ciclo. En este ciclo hay un metabolito muy importante que es la S-adenosilmetionina, que es un donador de grupos metilo para muchísimas reacciones químicas. Por lo tanto, alteraciones aquí también pueden tener efectos pleiotrópicos en otros lugares de la economía bioquímica. Fíjense cómo aquí el exceso de esta molécula va a comportarse como un inhibidor de esta reacción, que es una reacción acoplada de la cual depende la salud bioquímica de este ciclo de remetilación. Y en el caso de la reacción irreversible con metabolismo de serina, pues entonces tenemos la ruta que conduce al glutatión, y esta está principalmente determinada en la primera reacción por una enzima que se llama CBS, que cuando está alterada, mutante, ausente o funciona de manera inadecuada, genera un bloqueo en este lugar. Al ocasionarse un bloqueo en este lugar, la homocisteína que iba a irse a esta ruta a producir glutatión se va a aumentar su concentración, vamos a disminuir los niveles de cisteína, también los de glutatión. Esta no es la única ruta para llegar acá y por lo tanto esto pues tiene un efecto parcial sobre la fisiología, pero por otro lado se presiona esta ruta y también vamos a tener elevación de metionina. Entonces, en el escenario de la huella bioquímica clásica de esta enfermedad, vamos a tener elevación de homocisteína y vamos a tener elevación de metionina. Entender esto tiene mucha importancia porque hay otras enfermedades como las que les mencioné hace un momento que son causadas por alteraciones en los otros ciclos complementarios, en las que no siempre se eleva la metionina, y tiene importancia aclararlas porque el diagnóstico diferencial es crítico para un buen tratamiento. Ahora, ¿qué importancia tiene que estos metabolitos directos o indirectos se acumulen? Pues resulta que tienen un impacto directo sobre la salud del endotelio, y la homocistinuria es fundamentalmente una enfermedad del sistema endotelial. El endotelio tiene muchísimas funciones críticas para preservar el funcionamiento, para preservar la vida, y la acumulación de homocisteína daña el endotelio por diferentes rutas. Voy a mencionar algunas que son muy significativas. Hay un aminoácido que se llama arginina. Esta arginina, como vamos a ver ahora, puede formar un derivado que es una doble arginina pero metilada, y esta doble arginina metilada tiene un impacto crítico sobre el funcionamiento del endotelio. ¿Qué es lo que ocurre? Las proteínas sufren un catabolismo. Como consecuencia de ese catabolismo, entonces vamos a tener la producción de aminoácidos o de
péptidos pequeños que tienen la función de generar otros metabolitos, como en este caso ir a citrulina, y esto está catalizado por una enzima que cuando se inhibe por la concentración elevada de los metabolitos que les estoy mencionando, entonces va a afectar las vías de oxidación, producción de óxido nítrico y citrulina, y va a ocasionar un daño directo sobre todo el sistema endotelial. Fíjense que el sistema endotelial en la producción pues, de radicales tiene un componente muy importante, y es que tenemos la molécula que se trata de un dímero que está unido por puentes en algunas regiones específicas del dímero, y fíjense cómo distintos componentes del mismo tienen un orden de activación, un orden de función, un extremo carboxilo, un extremo amino, y en condiciones normales el flujo de electrones de NAD permite llegar a la activación férrica del EM, que con la arginina más oxígeno lleva a citrulina más óxido nítrico, y así funciona de manera fisiológica el endotelio. Pero cuando tenemos una alteración que genera un cambio en el flujo de estos electrones, fíjense cómo ya el electrón llega al EM, pero la arginina modificada va a bloquear a BH4, que es un cofactor crítico, y por lo tanto, en lugar de producirse citrulina y óxido nítrico, lo que vamos es a producir superóxidos radicales deleterios para el funcionamiento del endotelio. Por otra parte, la homocisteína en exceso no puede ser metabolizada de manera apropiada, y al no ser metabolizada de manera apropiada por algunas reacciones moleculares, que no es el caso de detallar ahora, forma, por la presencia de azufre, les dije que este era un aminoácido que tiene azufre, una variante de la homocisteína, que es una homocisteína en forma de anillo, y esta homocisteína en forma de anillo va a afectar el funcionamiento de muchas proteínas, principalmente de aquellas que tienen residuos de lisina, porque la homocisteína en forma de anillo con su azufre es altamente afín por la lisina, y por lo tanto va a producir modificaciones en la estructura de varias proteínas en toda la anatomía, en toda la economía, perdón, y esas proteínas modificadas también son responsables del daño endotelial y de muchas de las manifestaciones de esta patología. En resumen, si tenemos elevación de homocisteína, vamos a tener entonces una autooxidación que va a generar cambios oxidativos, aumento del estrés oxidativo. Vamos a tener cambios en arginina que llegan al mismo lugar del sistema oxidativo endotelial. Vamos a tener inhibición de enzimas que van directamente a disminuir la biodisponibilidad de óxido nítrico, y adicionalmente, para concluir esta parte de fisiopatología, pues la homocisteína en forma de anillo, que produce toda esa cascada de eventos que finalmente representan un daño endotelial. Entonces la homocistinuria o las elevaciones de homocisteína en general son enfermedades endoteliales. Ahora hablemos entonces de las manifestaciones clínicas. Debo aclarar que las manifestaciones clínicas, es decir, la consecuencia de esos fenómenos bioquímicos, son muy variables. Afectan distintos lugares del cuerpo, pero la gravedad de las manifestaciones es bien distinta. En algunas personas es muy florida, en otras puede ser mucho más sutil, pero finalmente, tanto en unos como en otros, el daño endotelial está presente y genera riesgos críticos para la sobrevida y para la calidad de vida. En el escenario tradicional tenemos un recién nacido aparentemente sano. Algunos, no todos, van a presentar falla de Medro, y lo usual en las formas clásicas
es que durante el primer año se detecte un retardo en el neurodesarrollo. Esto digamos que es variable en cuanto a la magnitud, en cuanto a la gravedad y en cuanto a los tiempos de aparición, pero en general así es como se presenta. En el escenario de manifestaciones neurológicas, pues casi todos van a tener retardo psicomotor y van a tener un compromiso cognitivo con coeficientes intelectuales que oscilan entre lo muy grave en retardo mental hasta normales. El 21% van a presentar convulsiones. Problemas psiquiátricos son muy frecuentes, sobre todo en los niños mayores, adolescentes y en adultos. En la experiencia que he tenido, la mayoría van a tener trastornos obsesivo-compulsivos, ansiedad, depresión y en algunos casos encontramos psicosis, episodios psicóticos. Estos episodios psicóticos se pueden presentar también en los más pequeños y como he mencionado ya en muchas ocasiones, siempre que tenemos psicosis en pediatría debemos investigar la posibilidad de una enfermedad metabólica. Distintas enfermedades metabólicas conducen a este desenlace. También son frecuentes signos extrapiramidales que a veces son los más llamativos en ausencia o con manifestaciones sutiles de estos otros escenarios neurológicos, por ejemplo, distonías. En los ojos, el hallazgo más importante es miopía severa y la subluxación o luxación del cristalino. Nunca se presenta antes del año y el pico máximo es alrededor de los 8 años. Varios de los pacientes que hemos diagnosticado, los hemos diagnosticado a partir del estudio de miopía alta antes de que haya luxación o compromiso del cristalino. Y cuando uno revisa la literatura, muchos pacientes, estoy hablando de los lugares en general en los que no hay tamizaje neonatal para homocistinuria, muchos pacientes son diagnosticados a partir de estas dos manifestaciones visuales. Entonces, todo paciente con miopía severa, independientemente de la edad, pero sobre todo si es un niño, y todo paciente con trastorno del cristalino debe ser candidato a descartar homocistinuria. Ahora hablemos de las manifestaciones esqueléticas, son las más llamativas. No siempre están presentes, insisto, pero son las más llamativas. Usualmente hay talla alta, los brazos son muy largos, es decir, la longitud de los brazos debe ser, usualmente es más larga que la estatura total. Puede haber desviaciones de la columna, principalmente escoliosis, y deformidad del esternón que condiciona pues pectus excavatum o pectus carinatum. Este es el ejemplo clásico, así como cuando uno está en la piscina y alguien se va a meter y tiene una homocistinuria, y entonces tiene pues la oblicuostenomelia, es un hábito asténico muy delgado, con su pectus excavatum, con los dedos muy largos. Aquí pues es menos notorio, pero este es un caso pues muy llamativo en el que tenemos un niño con una miopía severa y con la deformidad en el tórax, y entonces estos escenarios son una homocistinuria mientras no se demuestre lo contrario. En las manos, los dedos suelen ser muy largos, se conoce esto como aracnodactilia, es decir, dedos largos y delgados, y uno puede utilizar una herramienta semiológica muy sencilla que se llaman los signos de Murdoch y de Steinberg, o también conocidos signos del pulgar y de la muñeca, que consisten en cerrar, empuñar los dedos y mirar si el dedo pulgar sobresale por el borde cubital de la mano, y si eso ocurre, pues estamos frente o a una hiperlaxitud ligamentaria muy importante o frente a una desproporción de los segmentos esqueléticos. Aquí se ve pues mucho más claramente este signo, que es el signo del pulgar, y no es normal que una persona logre unir el dedo pulgar y el dedo meñique abrazando la muñeca. En algunas personas normales con laxitud ligamentaria importante esto se puede presentar, pero en principio consideramos que este es un hallazgo anormal que amerita investigar al menos un trastorno del tejido conjuntivo o, como en este caso, una homocistinuria. Los dedos largos y delgados también pueden estar presentes en los pies y suele haber deformidades esqueléticas en los pies. Ahora, en la piel, esta foto no me quedó muy bonita, pero es muy llamativo
las mejillas rojas. Pero quiero resaltar algo. Puede haber en algunos casos hipopigmentación, algo similar a lo que pasaba en la fenilcetonuria, pero lo que para mí ha sido más llamativo en la experiencia son estos hallazgos de livedo reticularis. De hecho, quiero decirles que la mayoría de diagnósticos tempranos que he tenido la oportunidad de realizar han sido gracias a la combinación de trastornos oculares, principalmente miopía, y de livedo reticularis. Por alguna razón, estos son hallazgos que son muy subvalorados, pero livedo reticularis es una indicación de que quien la posee definitivamente tiene una enfermedad endotelial. ¿Cuál? No lo sabemos, pero en este caso, como estamos hablando de homocistinuria y hemos hablado de daños endoteliales, y en el caso de la miopía alta, la asociación de una manifestación endotelial con miopía alta o con alguna alteración esquelética, pues nos va configurando desde el punto de vista clínico el diagnóstico. Manifestaciones hematológicas, pues la más importante es el tromboembolismo, que de hecho es la principal causa de mortalidad y de morbilidad. Tromboembolismos en cualquier lugar. En la edad pediátrica, seno venoso en sistema nervioso central. También tenemos infartos de miocardio, infartos musculares. También tenemos tromboembolismos en extremidades y con bastante frecuencia tromboembolismo pulmonar. Por el mismo daño endotelial, aunque no es lo más frecuente, sí tienen riesgo de presentar inflamación pancreática y pancreatitis subclínica. Por eso siempre hay que estar investigando el funcionamiento pancreático con controles periódicos de enzimas, y a veces ese daño puede ser agudo, una pancreatitis clásica, pero a veces puede ser subclínica, una pancreatitis crónica, y conduce a una disfunción pancreática con diabetes y con trastornos malabsortivos clásicos, pues de las alteraciones del funcionamiento del páncreas. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos dos escenarios. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos un programa de tamizaje neonatal con espectrometría de masas en tándem, y en el caso de quienes no tienen acceso a tamizaje neonatal, empleando espectrometría de masas en tándem, como ocurre en la mayor parte de Colombia. Entonces, abordemos el primer escenario. En la espectrometría de masas en tándem, a lo que se le presta atención para este diagnóstico es a la elevación de metionina. Si la metionina está elevada, se debe hacer un análisis de aminoácidos que incluya homocisteína y metionina. Y quiero ser muy enfático en este sentido. En nuestro medio tenemos distintos analizadores de aminoácidos, pero la mayoría no miden los dos metabolitos, y con frecuencia se comete el error de que solicitan el estudio de aminoácidos, el reporte dice normal, pero normal de cuáles metabolitos. Entonces se asume que está normal, se descarta el diagnóstico y realmente estaba anormal si se hubiera utilizado una técnica que permitía individualizar metionina y homocisteína. Entonces es crítico que cuando se soliciten los aminoácidos en sangre, se aclare al laboratorio que si no incluye estándares individuales de metionina y de homocisteína, pues carece de utilidad y debe ser repetido en un lugar en el que pues sí tenga las condiciones técnicas apropiadas para poder hacer este proceso diagnóstico. También se debe investigar ácido metilmalónico. ¿Qué hacemos con los resultados de estos tres resultados? Si tenemos la metionina elevada y la homocisteína elevada, entonces tenemos homocistinuria. Y aquí deseo resaltar un segundo aspecto técnico crítico. Cuando nosotros hacemos análisis de aminoácidos, estamos analizando homocisteína libre. Cuando hacemos homocisteína por otras técnicas, como la que se hace en los laboratorios tradicionales, la homocisteína, que incluso algunos llaman cardiovascular, por ejemplo, esa es homocisteína total. ¿Cuáles se deben medir? Las dos. Ya vamos a mirar por qué razón. Pero si tenemos un tamizaje en el que está elevada la metionina y muy rápidamente le hacemos homocisteína total antes de llegar a un análisis de aminoácidos, por ejemplo, en los lugares donde no hay disponibilidad 24 horas por 7, en el caso nuestro con Quick, afortunadamente sí podemos hacer los aminoácidos
los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero si eso no lo tienen a mano, pues se puede hacer homocisteína total, y si la homocisteína total está elevada, más metionina elevada, estamos frente a una homocistinuria clásica. Pero ¿qué pasa con otras causas de elevación de homocisteína? De metionina, perdón. Si la homocisteína está normal o apenas discretamente elevada, pues tenemos otras patologías como la deficiencia de MAT1-3, que es una condición bastante benigna y que la vemos con muchísima frecuencia en Portugal y en Galicia. En Santiago de Compostela, donde pues tenemos vínculos con las personas que trabajan en este programa, pues se ha visto con muchísima frecuencia este diagnóstico que no corresponde a homocistinuria, y entonces pues la prueba de espectrometría de masas pues no es absolutamente específica, porque a pesar de que permitiría diagnosticar homocistinuria clásica, hay otros escenarios que no corresponden a homocistinuria clásica. Ahora, el otro elemento es la metionina disminuida. Si tenemos metionina disminuida, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nuevamente vamos a medir a la homocisteína, ácido metilmalónico, y vamos a terminar, de acuerdo con las concentraciones de homocisteína, encontrando posiblemente otros defectos, como defectos de cofactores o la homocistinuria con acidemia metilmalónica, que es otro de estos diagnósticos, que tienen, digamos, comparten varias de las características fisiopatológicas, pero que ameritan un abordaje diagnóstico y terapéutico un poco diferente. Y si la homocisteína está normal y los otros parámetros están normales, pues simplemente es un falso positivo y se da de alta el paciente. Entonces, elevaciones de homocisteína tenemos por diferentes causas, básicamente estas 4 rutas, y a la que nos vamos a referir hoy en detalle es a la homocistinuria clásica. Si nosotros tenemos en cuenta entonces los valores de los distintos analitos, es fácil diferenciar en esos escenarios, porque si miramos homocisteína en un recién nacido y está afectado, la homocisteína va a estar elevada. Aquí puse valores totales y valores libres, o la conversión de micromoles a miligramos por decilitro. La homocisteína total en plasma en un recién nacido afectado va a estar entre 50 y 100 micromoles por litro, y en el después de recién nacido en más de 100 micromoles por litro, cuando el valor normal es inferior de 15. La metionina en plasma en un recién nacido afectado va a oscilar entre 200 y 1500. En los mayores va a estar siempre mayor de 50, y los valores de referencia son de 10 a 40. Y en orina, para cuando tengan la oportunidad de hacer pruebas cualitativas en orina, tanto en recién nacidos afectados como en los mayores afectados, se va a detectar la presencia de homocisteína, mientras que en la población normal de control, pues este metabolito en orina no debe estar presente. Y esta es una imagen de uno de los aminoacidogramas que podemos hacer con Quick, en los que quiero resaltar entonces la disponibilidad del análisis de todos los metabolitos de forma independiente, y aquí resalto un caso con elevación de metionina. Esta prueba, que es una prueba, se llama nitroprusiato, la foto está fea, es una prueba que yo utilicé muchísimo a finales de los 80s y comienzos de los 90s, cuando no teníamos otras herramientas muy prácticas. Es una prueba colorimétrica en tubo de ensayo que permite simplemente mirar si la orina no cambia de color al contacto con el reactivo, pues lo consideramos negativo para presencia de homocisteína, y si cambia de color, entonces podemos decir, si está la clínica y cambio de color, ahí en esa orina hay homocisteína. Es una prueba que todavía se podría usar incluso en el consultorio como para salir de dudas frente a ciertas necesidades en algunos escenarios de práctica pues específicos. Si alguien en el futuro quiere saber cómo se hace, con mucho gusto le puedo explicar. Y es muy barata, eso cuesta
centavos de dólar. Ahora, realizar estudios moleculares puede tener cierta importancia. El gen está localizado en el brazo largo del cromosoma 21, pero hay una gran heterogeneidad mutacional, es decir, tenemos muchos tipos de mutaciones diferentes identificadas y por supuesto hay algunas que son más frecuentes, pero en Colombia todavía no tenemos una epidemiología molecular. A pesar de que, como les mencioné en las charlas previas, la homocistinuria es, desde mi perspectiva, la enfermedad metabólica más frecuente en Colombia, pues aún no tenemos estudiados o resultados de los estudios moleculares de todos los pacientes y todavía no podemos hablar con certeza de cierto perfil epidemiológico local. Pero fíjense cómo distintas mutaciones pueden relacionarse con el fenotipo, con distintas manifestaciones y lo que es más importante, como vamos a ver ahora, con la posibilidad de utilizar el cofactor piridoxina como tratamiento. Entonces esta simplemente es una tabla ilustrando distintas mutaciones que se pueden asociar con distintos fenotipos y para las que podríamos saber definitivamente si el paciente pudiese o no ser candidato a la utilización de piridoxina como cofactor en el tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento? Recuerden que la expresión es variable, es decir, las manifestaciones clínicas varían muchísimo. Hay formas de expresión muy grave, hay formas de expresión intermedia y hay formas de expresión leve, pero todos tienen una enfermedad endotelial que genera riesgo crítico para su sobrevida. Entonces, a esta homocistinuria clásica la clasificamos en dos grupos, la que responde a vitamina B6 y la que no responde a vitamina B6. ¿Qué diferencias hay? En general, los pacientes que responden a vitamina B6 tienen mutaciones que no anulan completamente la actividad de la enzima, lo que hacen es que la disminuyen. Y cuando uno le agrega mucho cofactor, puede aumentar esa actividad residual de la enzima y por lo tanto sería una estrategia terapéutica útil en algunos casos. En general, quienes son respondedores a vitamina B6 tienen un fenotipo más leve, se eleva la metionina más tardíamente y por lo tanto estos casos pueden pasar desapercibidos en el tamizaje neonatal. Es decir, el tamizaje neonatal es realmente muy útil para las formas graves y la utilidad es menos clara para las formas más leves como los respondedores a vitamina B6. Los no respondedores a vitamina B6 elevan la metionina siempre entre las primeras 24 a 72 horas, es decir, en los tiempos en los que estamos haciendo la prueba de talón. El coeficiente intelectual promedio es más bajo, pero si tenemos un diagnóstico precoz y nos ponemos una meta de disminuir los niveles de homocisteína en sangre, el coeficiente intelectual promedio va a ser mucho mejor. Fíjense, es casi el doble si iniciamos el tratamiento tempranamente. ¿Cómo sabemos si alguien responde o no responde a la vitamina B6? Hacemos una prueba que se llama prueba de reto con piridoxina. La tenemos dividida entre recién nacidos y después de los 30 días. ¿Cuáles son los requisitos para los recién nacidos? La dieta debe ser normal, medimos una homocisteína basal total y aminoácidos en plasma. Recuerden, no es uno u otro, son los dos, porque necesitamos conocer los niveles de homocisteína libre y de metionina libre. Damos una dosis de 100 miligramos por día de piridoxina durante 2 días y a las 48 horas de haber iniciado esta medicación repetimos los exámenes. Si la reducción es mayor o igual del 30%, consideramos que sí responde. Si no es, entonces damos 200 miligramos por 2 días más y repetimos el análisis. Si nuevamente no respondió, aumentamos a 300 miligramos de piridoxina por otros 2 días y repetimos el análisis. Y solo aceptamos que de verdad no responde si después de haber hecho estas 3 etapas no hubo una disminución de por lo menos el 30% en los niveles. En los más grandes, hasta los adultos, los requisitos preliminares, nuevamente, dieta normal.
Aquí no podemos tener dieta con restricción de absolutamente nada o la prueba pues no va a funcionar. Suplementamos ácido fólico 5 miligramos. Indagamos por posible deficiencia de vitamina B12, es decir, la medimos y si está deficiente pues la tenemos que corregir y una vez que tengamos esto controlado sí podemos hacer la prueba. De lo contrario, la prueba va a dar resultados falsos. Entonces, procedemos de la misma manera, medimos de forma basal homocisteína y aminoácidos, damos 100 miligramos por día de piridoxina durante 2 días, hacemos la medición a las 48 horas después de haber iniciado el tratamiento. Si la reducción es mayor o igual de 30%, lo clasificamos como respondedor. Si no hay respuesta, subimos a 200 miligramos y repetimos. Si otra vez no hay respuesta, subimos hasta 500 miligramos y repetimos. Si definitivamente con esto no funcionó, entonces ahí sí aceptamos que es no respondedor a piridoxina. ¿Cuáles son las dificultades prácticas para esto? Por lo menos las que he tenido que enfrentar yo en Colombia. En otros lugares, digamos que hay algunas diferencias administrativas, pero en Colombia es difícil conciliar con los administradores de los planes de beneficios, EPS, aseguradoras, prepagadas, esta estrategia en la que acepten que vamos a hacer cada rato aminoácidos y cada rato homocisteína y que vamos a tomar decisiones con base en esos resultados. Es difícil conciliar con los administradores esta estrategia. La otra barrera, no siempre hay una buena adherencia de los padres a hacer las pruebas. Es que hay que sacarle sangre muchas veces, es que llora, es que se pone triste, es que a mí me da miedo, es que el laboratorio dijo aquello o aquello. Entonces, realmente sí tenemos barreras importantes que son pues comprensibles, pero valorar si la prueba fue o no realmente apropiada es crítico para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Y el tratamiento en general, entonces, lo basamos en una dieta con restricción de metionina, o sea, el bioprecursor de la ruta. Estas dietas con restricción de metionina tenemos en el mercado distintas marcas disponibles. Damos ácido fólico y vitamina B12 porque recuerden que estamos en el ciclo de cofactores que dependen de estas vitaminas. Yo prefiero, independientemente de que no sea respondedor a piridoxina, siempre mantener vitamina B6 porque hay algunas sugerencias de que mantenerla puede facilitar el ciclo de las vitaminas del complejo B y mantener saludable la biodisponibilidad de otros metabolitos que aportan al control de las distintas alteraciones bioquímicas en otros escenarios, no específicamente dentro de esta ruta. Entonces, basándonos en que no va a hacer mucho daño y que posiblemente hay beneficio, prefiero mantenerla a la dosis de 100 a 200 miligramos por día, pero incluso en adultos hemos llegado hasta 500 o 1 gramo al día. Con esta estrategia de restricción de metionina, ácido fólico, vitamina B12 y piridoxina, solamente obtenemos resultado en aproximadamente el 50% de los casos. Es decir, que a pesar del esfuerzo, no siempre logramos alcanzar la meta terapéutica. Por muchas razones, no solamente son razones biológicas, también razones de adherencia al tratamiento y principalmente en lo relacionado con el empleo de las restricciones de dieta o de las dietas sintéticas. La dosis de ácido fólico es 5 miligramos por día y la vitamina B12 1 miligramo por mes. Por ahora en las guías tenemos aceptado de forma intramuscular, aunque recientemente se está discutiendo la posible utilidad de las nuevas formas orales pero todavía no es claro su real biodisponibilidad. Entonces, cuando no hay esta respuesta, el siguiente paso es añadir betaína anhidra, que está disponible en Colombia. La casa comercial se llama Recordati y el nombre es Cistadana. ¿Por qué a mí me gusta mucho? Porque incluso en adolescentes y adultos, sobre todo cuando son respondedores a piridoxina, podría ser la única terapia y uno podría ser más laxo en la restricción nutricional o incluso no tenerla. Pero para llegar a eso se necesita un ejercicio hombro a hombro con los padres
haciendo un seguimiento muy estricto durante un lapso amplio del comportamiento metabólico del paciente antes de que uno tome la decisión de hacer este manejo. Pero independientemente de que lleguemos a eso, que sería lo ideal, pues en general se utiliza en combinación con la restricción de la dieta y con los cofactores, pero ojo, aquí en el ajuste de la dieta tenemos que hacer controles periódicos de aminoácidos para no estar generando iatrogenia por disminución de posibles metabolitos bioprecursores o por incrementos excesivos de metionina. Entonces, tanto en uno como en otros escenarios, es necesario estar haciendo un monitoreo, al menos inicialmente, de manera mucho más estricta. ¿Por qué funciona la betaína? Porque la betaína, entonces, se vale de la bioquímica del ciclo de remetilación y lo que hace es tomar homocisteína y a través de una reacción enzimática llevarla a metionina. Claro, en este caso lo que vamos a tener es disminución de homocisteína, pero también vamos a tener incrementos de metionina y es necesario que seamos muy estrictos vigilando los valores de metionina, porque si se nos aumentan mucho, tenemos que suspender o disminuir el tratamiento, dado que esto genera riesgo muy alto de alteraciones cerebrales graves con edema cerebral, falla respiratoria, convulsiones, muerte, etc. Entonces es muy importante monitorear de manera estricta en la medida que van creciendo, que se va cambiando el peso, que se van haciendo los ajustes de la dosis, hay que estar monitoreando de forma estricta los niveles de metionina para evitar iatrogenia. ¿Cuál es la dosis en menores de 10 años? Son 100 miligramos por kilo por día, se dan 50 miligramos por kilo cada 12 horas y la dosis máxima es de 150. Hasta hace poco se discutía o incluso había algunos trabajos que decían que uno podía llegar hasta 200 o 250, pero ya los estudios demuestran sin lugar a dudas que por encima de 150 no pasa nada, es decir, no hay ningún beneficio. Y por lo tanto, si llegamos a la dosis máxima de 150, intentar dosis más altas, pues carece de sentido a la luz de la evidencia más actual. Para los de más de 10 años, la dosis es de 3 gramos cada 12 horas, es decir, 6 gramos por día. Esto es un polvo que se diluye en líquidos y es realmente amigable y fácil de utilizar. En Colombia está disponible y se formula, hay que utilizar MIPRES para formularlo. Los objetivos terapéuticos bioquímicos: mantener homocisteína libre, hablando de recién nacidos, en 11 micromoles por litro. Lo ideal es que sea menor de 5. Si hablamos de total, sería 120 y 100. Insisto, el coeficiente intelectual promedio de este grupo va a ser el doble de si se inicia el tratamiento tardíamente o no se inicia el tratamiento. Si son respondedores de vitamina B6, en general, independientemente de la edad, el objetivo es tenerlos por debajo de 50. Aquí hay un error. Esto es el objetivo después de recién nacidos. No respondedores a piridoxina, el objetivo es tenerlo en menos de 100. Estos cortes los hemos ido ajustando recientemente. ¿Y qué importancia tiene ser estrictos? Miren, esta es una tomografía de un paciente con un diagnóstico temprano de homocistinuria, una tomografía de base. El paciente ya tenía, por ejemplo, algunos signos de espasticidad, en la que vemos que hay un compromiso pues, de toda la sustancia blanca, incluyendo cerebelo, es decir, que sí es agresivo para el sistema nervioso. Esta es una niña en la que se hizo la resonancia y miren cómo tiene una lesión difusa prácticamente de toda la sustancia blanca. El diagnóstico fue oportuno, pero no logramos con los padres que la adherencia al tratamiento fuera tan buena. ¿Por qué? Porque ellos clínicamente la veían bastante bien y pues les daba pesar hacer todas las intervenciones que esto implica, que esto demanda, como el ajuste nutricional, las inyecciones y una serie de cosas, pero el daño neurológico iba progresando. Se perdió un tiempo y después cuando llega pues a los controles pues había ya lesiones importantes. Se logra negociar con los padres de que por favor
dejen de tener lástima y pesar, y que más bien tengan lástima y pesar por lo que puede pasar hacia el futuro, y que sean estrictos adheriéndose al tratamiento. Y fíjense, en el control posterior, unos años después, prácticamente no hay nada ya de las lesiones de sustancia blanca. Algunas consideraciones especiales: en las mujeres, no emplear anticonceptivos hormonales porque estamos frente a una condición protrombótica. En tiempos de COVID, no les puede dar COVID porque les va a ir muy mal. Tienen una condición protrombótica de base. Evitar en la medida de lo posible cirugías. Pero en caso de que necesite cirugía, debe tener el tratamiento en orden. Hay que hablar con los anestesiólogos, con el cirujano, incrementar el 50% de aporte parenteral de líquidos con dextrosa en solución salina. Obviamente mantener este esquema hasta que haya una vía oral normal, pero siempre estando atentos a no iatrogenia por posible sobrecarga de volumen. En el embarazo, las vitaminas. La betaína anhidra no ha demostrado ser teratogénica y se recomienda utilizarla durante el embarazo. La dieta con restricción de metionina y emplear anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular, que se debe por lo menos desde el tercer trimestre y durante todo el puerperio, porque también el puerperio, por todos los cambios endoteliales que hay propios de esta condición, es una condición o una transitoriedad protrombótica. Siempre vigilar el metabolismo óseo, estar haciendo mediciones periódicas de calcio, fósforo, paratormona, fosfatasa alcalina, vitamina D, y corregir todo lo que haya que corregir. Se discutió en el pasado si anticoagulación plaquetaria era recomendable y todo indica que no, y de hecho no están indicados. Y la razón es que pueden tener interferencia con algunas de las rutas de esos metabolitos alternos múltiples que les mostré, y entonces no ser tan favorables para el tratamiento y no representan un valor agregado para la prevención de eventos trombóticos. Vamos a finalizar con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial lo tenemos en dos escenarios. Uno es el escenario clínico y otro es el escenario bioquímico. El escenario bioquímico ya lo vislumbré cuando les mostré el algoritmo del tamizaje neonatal, pero clínicamente el diagnóstico diferencial es con el síndrome de Marfan, que para fines prácticos, desde el punto de vista fenotípico, es prácticamente indistinguible. Sí, claro, hay algunas diferencias en fenotipo facial, en proporciones de segmentos corporales, etcétera, pero no importa. La recomendación es: así usted seguro clínicamente que es un Marfan, mejor mídale siempre homocisteína. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con síndrome de Marfan y con todos los síndromes marfanoides. En cuanto al diagnóstico diferencial bioquímico, recuerden la metionina a homocisteína por este ciclo. Podemos tener defectos en estos ciclos, unos que dependen de ácido fólico y otros que no dependen de ácido fólico. Los que dependen de ácido fólico, pues se los mencioné en el algoritmo, en el flujograma. Entre los que no dependen de ácido fólico, pues tenemos, por ejemplo, deficiencias de vitamina B12, pero tenemos la deficiencia de metilente tetrahidrofolato reductasa. He encontrado en Colombia que hay como cierto afán de sobrediagnosticar casos de esta deficiencia, porque antiguamente, hace muchos años, hubo unos polimorfismos que se consideraron que pudiesen estar relacionados con una tendencia protrombótica y que al parecer estaban relacionados con, por ejemplo, pérdida recurrente del embarazo. Pero hoy en día, a pesar de que en Colombia algunos laboratorios lo siguen ofreciendo como diagnóstico para iniciar tratamiento, hoy en día los consideramos polimorfismos, y debo aclarar que 1 de cada 4 latinos es homocigoto para esos polimorfismos, y por lo tanto las recomendaciones del Colegio de Genética es ni siquiera ofrecerlo y ni siquiera informarlo en los estudios de secuencia cuando se documenta, justamente porque se está haciendo o se está promoviendo un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, y lo que es peor, pacientes con eventos trombóticos les atribuyen los eventos trombóticos a ese diagnóstico y dejan de investigarle otras cosas que deberían ser la verdadera causa de su evento trombótico y que deberían tener un tratamiento específico y que no es este. Entonces, tanto por tranquilidad de asumir que esa era la causa de la trombosis o del evento trombótico, como por hacer tratamientos que no se necesitan,
es importante replantear en el medio la interpretación de esos polimorfismos. Aquí está nuevamente el resumen. Recuerden, homocistinuria clásica, incremento de metionina con homocisteína discretamente elevada o en general normal, metionina disminuida con homocisteína elevada y pues todas estas alteraciones incluyendo la metilmalónica con homocistinuria. Ahora, estas patologías que también producen elevación de la homocisteína, pues, insisto, más o menos de manera sencilla, pueden ser diferenciadas teniendo en cuenta los valores de los aminoácidos en plasma y a partir de esto, pues entonces hacer la orientación diagnóstica específica de una manera más sensata. Aquí tenemos otro aminoácido-grama de Quick con una elevación muy grande de metionina y con una disminución de homocisteína. En general, en este grupo de patologías de las no dependientes de folato, pues las manifestaciones son heterogéneas, pero son bastante diferentes. Pueden aparecer durante el primer año de vida. Los signos neurológicos son muy graves, generalmente hay apneas recurrentes, microcefalia, convulsiones, muerte súbita. No hay anemia megaloblástica, como sí la puede haber en la otra ruta dependiente de folato. Y existen formas que aparecen, bien sea en la infancia, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Hemos tenido ya varios pacientes con estos diagnósticos, con regresión mental, ataxia. Cuando uno valora pacientes con ataxia y mira ciertas características integrales al examen neurológico, siempre me preguntan, ¿y por qué le pide homocisteína? Y pues la razón es esta. Homocisteína y metionina, siempre pedimos aminoácidos, no pedimos homocisteína sola. Y especialmente en pacientes con trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrénico y sobre todo si están ligados a antecedentes de accidentes cerebrovasculares. También se han descrito otros síntomas como una degeneración subaguda de la médula espinal y dudoso, pero sigue allí apareciendo como una manifestación leve de este escenario crítico, las mujeres con aborto recurrente. Ahora, ¿qué nos espera hacia el futuro inmediato? Pues ya está tocando la puerta la terapia de reemplazo enzimático. Este es el modelo Murino, en el que se han hecho ensayos pues, de terapia de reemplazo enzimático. Tenemos el grupo de control y pues la estructuración anatómica de las células ciliares en los ojos. Fíjense el grupo control. Este es el modelo enfermo, que además tiene alopecia facial. Y hay una disrupción importante de la estructuración de esta región. Y este es el mismo modelo con la terapia de reemplazo. Y fíjense, ya no está calvo. Y la arquitectura de esta región no es completamente normal, pero es mucho más parecida a lo normal. Entonces, estamos a puertas de empezar a tratar a los pacientes con terapia de reemplazo enzimático. Bueno, con esto yo termino. Les agradezco muchísimo por haber participado nuevamente en nuestras tardes de neurogenética. Y si tienen alguna pregunta, pues este es el momento y sea bienvenida. Sí, tenemos aquí algunas preguntas, doctor. Se las voy a ir leyendo. Dice acá, de acuerdo a su conferencia, entonces, si no se cuantifica metionina u homocisteína, ¿no se puede hacer el diagnóstico de homocisteinuria? Sí, ese es un mensaje crítico e importantísimo. Si no se cuantifica homocisteína y metionina, no se puede hacer el diagnóstico. Ok. ¿Podría, por favor, ampliar el rol del ácido metilmalónico en la homocistinuria? ¿Es necesario cuantificar el ácido metilmalónico para hacer el diagnóstico? Sí, en aquellos casos en los que hay disminución de metionina con elevación de homocisteína, recuerden que no estamos en la ruta de la homocistinuria clásica, sino estamos en la ruta de otras elevaciones de homocisteína, y dentro de esas posibles elevaciones de homocisteína diferentes de la homocistinuria clásica, una de las patologías es la homocistinuria con acidemia metilmalónica. Entonces,
cuando tenemos niveles normales o disminuidos de metionina con homocisteína elevada, siempre es necesario tener el valor, saber cómo está el ácido metilmalónico, porque podríamos estar frente a ese diagnóstico que tiene unas implicaciones terapéuticas un poco diferentes que pues hoy no vamos a discutir. Ok, otra pregunta es, ¿puede una persona desarrollar homocistinuria por diferentes razones a las hereditarias? No, la homocistinuria es una enfermedad genética. Lo que varía es la gravedad de las manifestaciones. En algunos casos puede pasar desapercibida por mucho tiempo y el diagnóstico hacerse a partir de un evento trombótico, por ejemplo. Entonces, no es que se adquiera la homocistinuria siempre está desde el nacimiento. Lo que va a variar es la gravedad de la expresión de esa homocistinuria. Ok, otra pregunta es, si no se puede cuantificar con alta frecuencia la homocisteína, ¿cómo se puede determinar la dosis? Pues no habría manera, porque me imagino que me está preguntando es por la dosis de Cistadane. Yo creo que es obligatorio, es una condición sin la cual no se podría tratar al paciente medir homocisteína. Si no tenemos niveles de homocisteína, pues estamos haciendo un tratamiento a ciegas, porque recuerden que el objetivo bioquímico terapéutico es lograr unos niveles determinados de homocisteína. Y llegamos a esos niveles determinados de homocisteína utilizando la estrategia de piridoxina, vitamina B12, ácido fólico, restricción nutricional y en la mayoría de los casos también betaína. Entonces, saber si estamos cumpliendo o no con la meta para poder hacer ajustes más o menos estrictos depende obligatoriamente de conocer los niveles tanto de homocisteína como de metionina. Sin eso, no se puede hacer el manejo. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Las concentraciones de homocisteína y metionina varían según la edad en pacientes no tratados? No, solamente tenemos una variación en las metas terapéuticas cuando estamos hablando de los primeros 30 días y después de los 30 días. Pero a partir de ese momento las manejamos de forma similar independientemente de la edad. Otra pregunta es, ¿la indicación para la medición de los aminoácidos debe ser en ayunas? Y si debe ser en ayunas, ¿cuánto tiempo debería ser? Bueno, en general las técnicas de análisis bioquímico están estandarizadas con ayuno. Obviamente estamos hablando de escenarios diferentes en el caso del recién nacido, en el que pues considerar ayuno pues implica es más bien la medición de los aminoácidos entre una toma y otra de su nutrición, de su leche, de materna o maternizada, y después sí, en general, los valores están organizados hacia el ayuno. Sin embargo, vale la pena resaltar que si estamos frente a una homocistinuria, independientemente del ayuno o no, siempre y cuando ya haya recibido dieta, porque si lleva muchos días en ayuno, por ejemplo, que eso también lo hemos visto, pacientes a los que les suspenden las proteínas por 72 horas, incluso, a veces incluso más, aunque parezca loco, pero a veces incluso más, pues entonces podría dar un resultado falsamente normal. Pero si estamos hablando de un ayuno normal, pues entonces los niveles son lo suficientemente altos como para poderlos identificar de manera apropiada. Bueno, esas son todas las preguntas, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por esta contribución al conocimiento. Para todos los participantes, les queremos recordar que la conferencia del doctor Lizcano, si contamos con su autorización, será colgada en la página web de Quick y ahí tendrán acceso quienes desean verla nuevamente. Doctor, ¿contamos con su autorización? Como siempre, Aida, sí, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Y nos vemos en 15 días con el siguiente webinar. Bueno, muchas gracias, Aida, muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.